Un joven de un pequeño pueblo en el noroeste de Canadá, desapareció durante un partido de fútbol juvenil, dejando a sus padres con un vacío que ni siquiera el tiempo pudo llenar, pero 4 años después, su padre abre el casillero del entrenador, y lo que ve lo deja sin aliento. La llovizna persistente, que había cubierto Riverview Hollow durante la mayor parte de la tarde finalmente comenzaba a ceder, aunque el aire seguía cargado con el aroma de tierra húmeda y pino. El pueblo enclavado en el noroeste del Pacífico de Canadá, era un lugar de contrastes. Antiguas propiedades extensas con historias grabadas en su madera desgastada se alzaban junto a desarrollos suburbanos más nuevos y uniformes. Para Reynold Mercer, el pueblo guardaba recuerdos queridos y un dolor siempre presente. Hace 4 años, su vida se fracturó irrevocablemente cuando su hijo de 10 años, Aiden, desapareció durante un partido de fútbol, tragado por una tarde muy similar a esta, dejando un vacío que el tiempo no logró llenar. Ahora, como entrenador principal de fútbol juvenil, cada partido, cada grito de ánimo, cada celebración de un joven jugador, era un eco agridulce de lo que había perdido. Sin embargo, en esta tarde de viernes, una sonrisa genuina y sin esfuerzo tocó los labios de Reynold. Estaba en el campo ligeramente embarrado del complejo atlético juvenil de Riverview que, con los vítores de su equipo actual, un grupo diferente al de hace 4 años, resonando en el aire fresco, acababan de ganar un pequeño torneo local, y la energía era palpable. Su colega, Derek Maddox, el segundo entrenador del equipo, estaba a su lado, una figura más reservada pero compartiendo la satisfacción silenciosa de la victoria. Muy bien, chicos, reúnanse, reúnanse, llamó Reynolds, su voz cálida y proyectándose fácilmente sobre la multitud de padres y espectadores que se dispersaban. Los chicos, encendidos por la victoria y la adrenalina, rápidamente formaron un semicírculo alrededor de sus entrenadores. Sus chaquetas rojas y blancas del equipo, con el escudo del pueblo, estaban salpicadas de barro, testimonio de su arduo partido. Eso fue una actuación increíble hoy, dijo Reynold, radiante, su mirada recorriendo cada rostro ansioso. Cada uno de ustedes jugó con todo su corazón, y merece esta victoria. Estoy muy orgulloso de todos ustedes. Un coro de gracias, entrenador, y gritos felices estalló. Para celebrar, continuó Reynold, con los ojos brillando. ¿Qué tal una barbacoa en mi casa esta noche? Hamburguesas, hot dogs, todo lo que quieran. ¿Qué dicen? La sugerencia fue recibida con un rugido de aprobación. Los rostros de los chicos se iluminaron de emoción, olvidando momentáneamente su cansancio ante la perspectiva de una fiesta improvisada. Charlaron animadamente entre ellos, ya debatiendo quién comería más hot dogs. Sin embargo, el entrenador Derek carraspeó, con un leve ceño fruncido. Era un hombre de rutina y orden, y la espontaneidad no era su fuerte. Reynold, tal vez no sea la mejor idea, intervino su tono mesurado. Esto es bastante repentino. No estoy seguro de que todos los padres estén de acuerdo con tan poca notificación o incluso disponible. Y añadió, mirando al cielo donde nubes oscuras comenzaban a reunirse de manera más ominosa, el clima no parece muy prometedor para una barbacoa al aire libre. También está aumentando el viento. Reynold, siempre optimista, hizo un gesto despectivo con la mano. No te preocupes por los padres, Derek. Los llamaré a todos. Lo arreglaré. Si una barbacoa es demasiado, podemos simplemente cenar en mi casa. Podemos pedir una gran cantidad de comida para llevar. Pizza, comida china, lo que quieran los chicos. Los chicos volvieron a vitorear, su entusiasmo sin disminuir. Sin embargo, Derek seguía sin estar convencido. Aprecio el gesto, Reynold, pero ya tengo planes para esta noche, dijo, su voz firme pero cortés. Tal vez,
Podríamos posponer la celebración hasta mañana. Es sábado un momento más apropiado para una reunión. Daría a todos, incluidas las familias, tiempo suficiente para prepararse y coordinar. Reynolds consideró vio la lógica en la sugerencia de Derek, y el entusiasmo inicial en los ojos de los chicos se había atenuado ligeramente ante la mención de la aprobación de los padres y la posible lluvia. Sabes que Derek, probablemente, tengas razón, concedió Reynolds, con un suspiro. Luego forzó una sonrisa. Mañana suena bien. Una barbacoa el sábado. Eso nos dará tiempo para hablar con sus padres, dijo, guiñando un ojo a los chicos, y conseguir todas las cosas buenas. Notó sus expresiones algo desinfladas, pero Egan añadió, intentando salvar el ambiente festivo inmediato. ¿Qué tal si no esperamos hasta mañana, para todo? Vamos al menos a tomar un batido de celebración en Rosie's Diner, a la vuelta de la esquina. Invito yo. Esta sugerencia fue recibida con un entusiasmo renovado, aunque algo menos ruidoso, mientras el equipo comenzaba a recoger su equipo, su charla girando hacia los sabores favoritos de batidos. El teléfono de Reynolds vibró en su bolsillo. Lo sacó, con un destello de molestia cruzando su rostro por la interrupción, pero su expresión cambió instantáneamente al ver el identificador de llamada. Su esposa, Sara. Disculpen un momento, chicos, dijo alejándose del grupo. Sara, hola. ¿Qué pasa? Su voz al otro lado era una mezcla de ansiedad y frágil esperanza. Reynolds, la policía acaba de llamar. Tienen una actualización sobre el caso de Aiden. El corazón de Reynolds dio un vuelco. Una actualización. Después de 4 largos años de callejones sin salida y esperanzas desvanecidas. ¿Qué tipo de actualización?, preguntó, su voz apenas un susurro, intentando mantener el temblor fuera de ella. Alguien afirma haberlo visto, continuó Sara, su voz cargada de emoción. Ayer en un pueblo diferente, Cedar Ridge, lo llamaron. Está a unas 3 horas de aquí. La policía quiere que vayamos a la estación. Tienen un video que quieren que veamos. Cedar Ridge. El nombre no le decía nada, pero ahora contenía un destello de posibilidad aterradora y desesperada. Está bien, Sara, está bien, te encontraré allí. Voy saliendo ahora mismo. Colgó, su mente dando tumbos. La victoria, la barbacoa, los batidos, todo se desvaneció en la insignificancia. Regresó con el equipo, su rostro pálido, la jovialidad anterior completamente desaparecida. Los chicos y Derek lo miraron con preocupación. Chicos, comenzó Reynolds, su voz tensa, lo siento mucho, pero tengo que irme ahora mismo. La policía ha recibido una nueva pista sobre Aiden. Me necesitan en la estación. Un silencio cayó sobre el grupo. Los chicos, aunque jóvenes, entendían la gravedad de sus palabras. Todos habían oído historias sobre el hijo desaparecido del entrenador Reynolds. Era una tristeza silenciosa que permeaba su comunidad futbolística unida. Murmuraron palabras de comprensión y le desearon lo mejor, su afecto por él evidente en sus expresiones sombrías. Entrenador Derek, dijo Reynolds, volviéndose hacia su colega, ¿te importaría llevar a los chicos a tomar esos batidos? Me pondré al día con ustedes más tarde para los planes de la barbacoa de mañana. Hizo una pausa. Una ola de culpa lo invadió por abandonar sus responsabilidades. Está bien dejarte a cargo del equipo solo. Derek asintió, aunque su expresión era difícil de leer, sin mucho entusiasmo. Quizás un toque de resignación ante la perspectiva de cuidar a una docena de chicos llenos de azúcar por su cuenta. Sí, claro. Reynolds, está bien. Tú ve, no te preocupes por nosotros. Reynolds asintió agradecido. Gracias, Derek. Oh, una cosa más. Ya pagaste al árbitro. En su pequeña liga juvenil, era costumbre que el club o los entrenadores manejaran directamente la modesta tarifa del árbitro, en lugar de que fuera gestionada por una asociación estatal o de liga más grande.
Era más bien fútbol de aficionado. Después de todo, no, aún no, respondió Derek. Está bien, entonces lo haré yo, dijo Reynolds. Solo tomaré el dinero del casillero del equipo rápidamente, y le pagaré al salir. Justo cuando Reynolds estaba a punto de dirigirse a los vestuarios, Derek lo detuvo. En realidad, Reynolds, déjame hacerlo. Tú deberías ir a la estación. No te preocupes por eso. No, está bien, de verdad, insistió Reynolds. Necesito tomar mi ropa de cambio del casillero de todos modos. Solo tomará un segundo. Derek dudó por un momento, un destello de algo ilegible en sus ojos. Luego pareció tomar una decisión. Está bien, de acuerdo, dijo, metiendo la mano en su bolsillo y sacando una pequeña llave unida a un cordón desgastado. Aquí tienes la llave del casillero del equipo. Pensé que tenía algunas cosas personales allí, pero ahora recuerdo que las moví. Le entregó la llave a Reynolds. Reynolds tomó la llave. Un ceño casi imperceptible tocó sus labios ante la explicación algo extraña de Derek, pero su mente ya estaba a millas de distancia, corriendo hacia la estación de policía, y el tenue destello de esperanza aterradora que lo esperaba allí. El pasillo que conducía a los vestuarios en el complejo atlético juvenil de Riverview era fresco y estaba tenuemente iluminado, un contraste marcado con la luz del día que se desvanecía y la emoción persistente afuera. El rítmico golpeteo de los pasos de Reynolds resonaba ligeramente en el suelo de linóleo, cada paso llevándolo más lejos en un torbellino de emociones. Su enfoque principal era la estación de policía, la posible pista sobre Aiden, pero la tarea mundana de recuperar el pago del árbitro del casillero del equipo ofrecía una distracción momentánea. Llegó al casillero designado, su puerta metálica pintada del mismo beige institucional que las demás que bordeaban la pared, la llave que Derek le había dado. Entró fácilmente en la cerradura con un suave clic. La puerta se abrió, revelando el habitual revoltijo de equipo del equipo, camisetas de repuesto, botiquines de primeros auxilios, y el persistente olor a sudor y linimento. Los ojos de Reynolds escanearon el interior, buscando el sobre con el dinero del equipo. Sabía que Derek normalmente lo guardaba bien escondido. Lo vio asomando debajo de la chaqueta del equipo cuidadosamente doblada de Derek, y una mochila desgastada que Derek a menudo llevaba. Con cuidado, levantó la chaqueta y la mochila, la tela de la chaqueta fresca contra su mano. Recuperó el sobre, contó la cantidad requerida para el árbitro, y luego colocó cuidadosamente el sobre de vuelta donde lo había encontrado, asegurándose de que aún estuviera oculto. Cuando estaba a punto de cerrar el casillero, un pequeño trozo de papel arrugado se desprendió de los pliegues internos de la chaqueta de Derek, y cayó silenciosamente al suelo. Aterrizó boca abajo. Reynolds se agachó para recogerlo, con la intención de simplemente volver a meterlo en el bolsillo de la chaqueta, o dejarlo en el estante. Probablemente era solo un recibo, probablemente de alguna compra personal de Derek, y no era de su incumbencia. Lo levantó, sus dedos, rozando el papel delgado y frágil. Estaba a punto de arrugarlo más, y colocarlo de vuelta cuando unas pocas palabras impresas, nítidas contra el blanco, captaron su atención. Su mirada, inicialmente indiferente, se agudizó con una intensidad casi dolorosa. El recibo era de una tienda general, pero lo que hizo que la respiración de Reynolds se detuviera en su garganta fue la lista de artículos comprados: caramelos de molinillo de fresa X12, libro de rompecabezas de gráficos nivel 5-1, mantas térmicas, tamaño infantil. Un terror frío y repentino atravesó a Reynolds. Los caramelos de molinillo de fresa, Leden los adoraba, eran sus favoritos absolutos. Siempre tenía algunos guardados en sus bolsillos, su dulzura azucarada un pequeño y el libro de rompecabezas de gráficos nivel 5. La especificidad de eso golpeó a Reynolds como un golpe físico.
Leden estaba obsesionado con esos libros de rompecabezas en particular, devorándolos cada fin de semana. Era brillante, y el nivel 5 siempre era su desafío preferido. Cualquier cosa menos, declaraba, era demasiado fácil, papá. Las mantas térmicas tamaño infantil. Un escalofrío recorrió la espalda de Reynolds. ¿Por qué Derek, un hombre soltero sin hijos propios, sin sobrinos que Reynolds supiera, estaría comprando estos artículos específicos, y 12 paquetes de caramelo? Su mente corría, tratando de encontrar una explicación lógica, cualquier explicación que no llevara por el oscuro y aterrador camino que comenzaba a formarse en sus pensamientos. Tal vez, Derek tenía un ahijado del que nunca había hablado, o tal vez estaba comprándolos para una colecta benéfica, pero la combinación de artículos, tan singularmente Aiden, era demasiado coincidental, demasiado perturbadora. La mano de Reynolds se apretó alrededor del recibo arrugado. Una ola de náuseas lo invadió. No podía devolverlo, no ahora. Con dedos temblorosos, cuidadosamente dobló el recibo y lo deslizó en su propio bolsillo. El crujido del papel, un sonido fuerte y acusador en el repentino silencio del vestuario. Rápidamente cerró el casillero del equipo, el clic de la cerradura resonando con el torbellino en su pecho. Se trasladó a su propio casillero, a unas puertas de distancia, sus movimientos casi robóticos. Forcejeó con la combinación, su mente aún tambaleándose por las implicaciones del recibo. Tomó su ropa de cambio, una camiseta y jeans simples, y su bolso, sus manos temblando tanto que casi dejó caer sus llaves. Tras un cambio apresurado, salió de nuevo hacia el campo, donde Derek intentaba organizar a los chicos, que ahora estaban cada vez más inquietos. La vibrante atmósfera de la tarde parecía haberse desvanecido, reemplazada por una atmósfera pesada y opresiva que Reynolds sentía intensamente. Se acercó al entrenador Derek, forzando una apariencia de normalidad en su rostro. «Aquí tienes la llave, Derek», dijo, devolviéndole el acceso al casillero. No mencionó el recibo, no podía, aún no. La sospecha era una herida abierta y cruda, y no sabía cómo expresarla, o siquiera si debería hacerlo. «Gracias, Reynolds», respondió Derek, tomando la llave. Miró la ropa cambiada de Reynolds. «¿Todo listo entonces?» «Sí», logró decir Reynolds, su voz sonando distante incluso para sus propios oídos. Se volvió hacia los chicos, que lo miraban con una mezcla de simpatía y curiosidad. «Muy bien, equipo, realmente tengo que irme. Felicitaciones de nuevo por la victoria. Estuvieron fantásticos». Intentó inyectar algo de calidez en su voz, pero se sintió vacía. Pagó al árbitro. La transacción fue un borrón. Luego caminó hacia la salida del complejo atlético juvenil de Riverview, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. El cielo, que había estado amenazando con lluvia, finalmente se abrió. Un trueno bajo retumbó en la distancia, y una ligera llovizna comenzó a caer, intensificándose rápidamente. Reynolds llegó a su coche, las gotas de lluvia ya comenzando a perlarse en el parabrisas, mientras arrancaba el motor y salía del estacionamiento. Sus pensamientos eran un caos desordenado. La estación de policía, la nueva pista, Cedar Ridge, y ahora el recibo, la imagen de esos artículos listados, los favoritos de Aiden, estaba grabada en su mente. Miró hacia atrás, hacia el complejo. La lluvia caía con más fuerza ahora. Pensó en los chicos. Parecía menos probable ahora que Derek, con su aversión a las molestias, los llevara a tomar batidos en esta tormenta. Una pequeña parte egoísta de él casi se sintió aliviada. No creía que hubiera podido enfrentarlos. Fingiendo normalidad con la tormenta de preguntas y miedos rugiendo dentro de él, condujo hacia la estación de policía,
el rítmico movimiento de los limpiaparabrisas haciendo poco para aclarar el torbellino en su corazón. El trayecto a la estación de policía de Ribourg fue un borrón de calles empapadas por la lluvia y el ritmo monótono de los limpiaparabrisas. La mente de Reynolds era una tempestad, dividida entre la frágil esperanza encendida por la noticia de un posible avistamiento de Aiden y el inquietante descubrimiento del recibo en la chaqueta de Derek. Los dos pensamientos luchaban dentro de él, cada uno compitiendo por predominar, cada uno cargando su propio peso de temor y posibilidad. Cuando llegó a la estación, un edificio achaparrado y utilitario que le había resultado demasiado familiar en los últimos 4 años, fue recibido por el oficial Miller, un detective, que había sido asignado al caso de Aiden desde el principio. La expresión de Miller era de profesionalismo cauteloso, una mirada que Reynolds había llegado a conocer bien, una mezcla de simpatía y las expectativas manejadas que venían con casos largos sin resolver. Reynolds, gracias por venir tan rápido, dijo Miller, su voz baja y firme. Sarah ya está aquí. Hemos preparado una sala de entrevistas. Reynolds asintió, con la garganta apretada. Siguió a Miller a través de una serie de pasillos hasta una pequeña sala sin ventanas donde Sarah lo esperaba. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos con una mezcla de ansiedad y anticipación. Ella extendió la mano y apretó la de él cuando se sentó a su lado, su toque un pequeño ancla en la tormenta de sus emociones. Bien, comenzó el oficial Miller, instalándose en la silla frente a ellos. Como mencionamos por teléfono, recibimos una llamada esta mañana de una mujer en Cedar Ridge. Trabaja en una florería. Cree que podría haber visto a un niño que coincide con la descripción de Aiden ayer por la tarde. Reynolds se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué dijo que un hombre y un niño pequeño, ambos con impermeables, pasaron por su tienda y entraron en la tienda general de al lado? Había visto uno de los volantes de personas desaparecidas de Aiden, que habíamos distribuido ampliamente en esa región hace un tiempo, y algo en la complexión del niño y la forma en que se movía llamó su atención. Admitió que tenía sus dudas, por eso no lo reportó de inmediato ayer, pero esta mañana estaba hablando con el tendero de la tienda general, y él mencionó haber visto a la misma pareja y también pensó que el niño le parecía familiar, aunque no podía ubicarlo. Miller se volvió hacia una laptop en la mesa. La tienda general tiene una cámara de seguridad. No es de la mejor calidad, y el ángulo no es ideal, pero tenemos un clip corto. Debo advertirles, es muy breve, y sus rostros están parcialmente oscurecidos por los impermeables y la posición de la cámara. Hizo clic en algunas teclas, y un video granulado comenzó a reproducirse en la pantalla. Mostraba una calle barrida por la lluvia, un vistazo a la vitrina de una tienda, luego dos figuras, una más alta, una más pequeña, pasaron apresuradas. El hombre tenía la cabeza baja, con la capucha bien puesta. El niño también encapuchado, estaba mayormente oscurecido por el cuerpo del hombre. Por una fracción de segundo, cuando giraron para entrar en la puerta de la tienda adyacente, el rostro del niño fue parcialmente visible, un óvalo pálido, un indicio de cabello claro asomando bajo la capucha. La expresión del hombre era imposible de discernir. Reynolds miró fijamente la pantalla, conteniendo el aliento. Sarah dejó escapar un pequeño sollozo ahogado a su lado. El metraje se repitió. Era ahí. La complexión era similar. La altura parecía correcta para un chico de 14 años, que es lo que Aiden sería ahora. Pero la calidad era pobre. La visión demasiado fugaz, el impermeable, las sombras, la lluvia, era imposible estar seguro. ¿Pueden identificar a alguien?, preguntó Miller suavemente. Reynolds negó con la cabeza lentamente. Una ola de frustración y decepción lo invadió. No lo sé. Podría ser,
pero no puedo decirlo con certeza. Sarah hizo eco de su sentimiento, su voz temblorosa. Hay un parecido, pero es muy borroso. Miller asintió con comprensión. Entendemos, el departamento del sheriff local en Cedar Ridge está investigando. Están intentando identificar al hombre y al niño del metraje, revisando registros locales, viendo si alguien en esa área los reconoce. Los actualizaremos tan pronto como sepamos algo más. Reynolds sintió que un cansancio familiar se asentaba sobre él. Otra pista potencial, otra imagen granulada, otro hilo de esperanza que podría deshacerse en nada. Metió la mano en su bolsillo, sus dedos cerrándose alrededor del recibo arrugado. Los artículos listados en él destellaron en su mente. Caramelos de molinillo de fresa, el libro de rompecabezas nivel 5. Oficial Miller, dijo Reynolds, sacando el recibo. ¿Cuál era el nombre de la tienda general a la que entraron el hombre y el niño en el metraje? Miller consultó sus notas. Se llama Cedar Creek Emporium, una tienda general local que vende un poco de todo. Reynolds desdobló el recibo. Sus ojos escanearon la parte superior. El nombre de la tienda impreso allí era diferente, Pine Belly Goods, en Groceries, y la fecha en el recibo era de hace una semana, no de ayer. Una pequeña, casi imperceptible desinflada ocurrió dentro de él. No era la misma tienda, no el mismo día. ¿Qué es eso, Reynolds?, preguntó Miller, notando el papel en su mano. Lo encontré hoy temprano, dijo Reynolds, su voz vacilante. Estaba en el casillero del equipo en el complejo atlético. Llamó mi atención por los artículos listados. Desdobló el recibo en la mesa. Sarah se inclinó más cerca. Sus ojos se abrieron al leer la lista. Ella jadeó suavemente y se cubrió la boca, su mirada subiendo hacia Reynolds, llena de una comprensión horrorizada que comenzaba a surgir. Miller tomó el recibo y lo examinó. Pine Valley Goods, en Groceries, leyó en voz alta. Eso también está en Cedar Ridge, pero es un establecimiento diferente al Cedar Creek Emporium. Y esta transacción fue hace una semana, no ayer, así que es poco probable que esté relacionada con este metraje específico de Ceci. Miró los artículos. Caramelos de molinillo de fresa, libro de rompecabezas de gráficos nivel 5. Mantas térmicas tamaño infantil. Hizo una pausa. Ese libro de rompecabezas en particular es bastante popular hoy en día. Reynolds, los vemos mucho, a muchos niños les gustan. Reynolds asintió, un sentimiento vacío en su pecho. Lo sé, Aiden solía pedir el nuevo tan pronto como salía, cada martes de la segunda semana del mes, como reloj. El recuerdo era tan vívido, tan doloroso. Miller le devolvió el recibo a Reynolds, ofreció algunas palabras más de aliento, reiterando que estaban haciendo todo lo posible, que las autoridades de Cedar Ridge estaban investigando activamente el avistamiento, pero el aire en la sala se sentía pesado, cargado de temores no expresados, y el peso aplastante de la incertidumbre. Poco después, Reynolds y Sarah salieron de la estación. La lluvia seguía cayendo, incluso más fuerte ahora, tamborileando un tatuaje implacable en el pavimento y los tejados de los autos estacionados. El cielo gris y llororo parecía reflejar la tristeza en el corazón de Reynolds. Deberías ir a casa, descansar un poco, dijo Sarah, su voz cansada, parecía agotada. El breve destello de esperanza ahora apagado, reemplazado por un agotamiento familiar. Creo que primero pasaré a ver al equipo, respondió Reynolds, su mente aún atrapada en el recibo y las inquietantes preguntas que planteaba. Los dejé un poco a la carrera. Tú ve adelante. Estaré en casa pronto. Sarah asintió, demasiado cansada para discutir. Le dio un abrazo breve y apretado. Luego caminó hacia su coche, sus hombros encorvados contra la lluvia torrencial. Reynolds la vio irse. Una profunda sensación de impotencia lo invadió.
El recibo en su bolsillo se sentía como un peso de plomo, hundiéndolo en un mar de duda y sospecha. Reynolds volvió a subir a su coche, el interior fresco y con un leve olor a tapicería húmeda. La lluvia golpeaba contra el parabrisas, distorsionando el mundo exterior en un borrón de luces difusinadas y superficies oscuras y resbaladizas. Miró el reloj del tablero. Había pasado poco más de una hora desde que dejó al equipo en el complejo atlético, una hora que se sintió como una eternidad, llena de una montaña rusa de emociones que lo había dejado sintiéndose crudo y expuesto. Se preguntó si Derek, contra todo pronóstico y el empeoramiento del clima, realmente había llevado a los chicos a Ross's Diner por esos batidos prometidos. Ross's era su lugar habitual después de los partidos, un restaurante alegre de estilo retro que servía batidos de tamaño exagerado y hamburguesas aún más grandes. Si aún estaban allí, quería ponerse al día, tal vez ofrecer una disculpa más coherente por su partida abrupta. Intentó llamar al celular de Derek, pero fue directo al buzón de voz. Derek no era de largas conversaciones telefónicas, pero usualmente al menos contestaba. Reynolds puso el coche en marcha y se alejó de la estación de policía, dirigiéndose hacia Ross. Mientras conducía, sus pensamientos inevitablemente volvieron al recibo arrugado en su bolsillo. Caramelos de molinillo de fresa, libro de rompecabezas de gráficos nivel 5, mantas térmicas tamaño infantil. Conocía a Derek Maddox razonablemente bien, o eso había pensado. Habían entrenado juntos durante varias temporadas, una relación profesional basada en una pasión compartida, aunque expresada de manera diferente, por el fútbol juvenil. Derek era un hombre reservado, soltero, así que ¿por qué la compra masiva de los caramelos favoritos de Aiden? Derek nunca repartía golosinas al equipo. Era más bien un entrenador de disciplina y ejercicios. ¿Y el libro de rompecabezas? ¿Qué uso posible tendría Derek para un libro de rompecabezas de gráficos nivel 5 para niños? ¿Y por qué comprar estos artículos en Cedar Ridge, un pueblo a 3 horas de distancia, cuando estaban fácilmente disponibles en cualquier cantidad de tiendas en Riverview Hollow, o las áreas circundantes? Intentó racionalizarlo. Tal vez, Derek estaba saliendo de la ciudad, para el fin de semana, visitando amigos que tenían hijos de esa edad. Era plausible. La gente hacía eso, pero el momento se sentía extraño. El recibo estaba fechado hace una semana. Reynolds se devanó los sesos tratando de recordar el horario de Derek de la semana anterior. No recordaba que Derek hubiera tomado días libres. Ninguna ausencia de sus compromisos habituales de entrenamiento. De hecho, la fecha en el recibo, si recordaba correctamente, era un martes por la mañana. Habían tenido práctica ese martes por la noche, y Derek había estado allí, puntual y concentrado como siempre. Había conducido 3 horas hasta Cedar Ridge, y de regreso en la mañana solo para comprar caramelos y un libro de rompecabezas. Antes de asistir a la práctica, parecía improbable, excesivo incluso. Reynolds sacudió la cabeza, intentando disipar los pensamientos insidiosos que estaban echando raíces. Este era Derek, su colega, un hombre con el que había trabajado, en quien confiaba con el bienestar del equipo. Era un buen entrenador, profesional, aunque quizás un poco más estricto con los chicos de lo que Reynolds prefería. Muchos de los chicos, aunque tal vez no lo querían de la misma manera que querían a Reynolds, ciertamente lo respetaban, e incluso lo reverenciaban por su conocimiento técnico y su enfoque sin rodeo. Era una locura, injusto, dejar que un simple recibo de tienda arrojara una sombra tan oscura de sospecha sobre él. Derek debía tener una explicación perfectamente racional. Ahora se acercaba a Ross's Diner. Redujo la velocidad, mirando a través del parabrisas salpicado de lluvia. Venía desde la dirección opuesta, así que el restaurante estaba al otro lado de la calle,
Podía ver el familiar letrero de neón brillando difusamente a través de la tormenta, y allí, en el estacionamiento del restaurante estaba el sedán azul oscuro de Derek. El alivio invadió a Reynolds, seguido rápidamente por una renovada sensación de inquietud. Entonces Derek había traído a los chicos después de todo. Mientras Reynolds escaneaba el interior iluminado del restaurante a través de sus grandes ventanas frontales, no podía ver ninguna señal de las chaquetas rojas y blancas del equipo, ni un grupo de chicos emocionados reunidos alrededor de una mesa. El restaurante parecía relativamente vacío, solo unos pocos clientes dispersos. Entonces lo vio. Derek estaba saliendo apresuradamente de la entrada del restaurante hacia su coche, encorvado contra la lluvia torrencial. No iba con las manos vacías, llevaba una gran bolsa de comida para llevar, del tipo que podría contener varios contenedores de comida, y una bandeja con lo que parecían ser varios vasos grandes de bebida, probablemente batidos, pero no había niños con él. Reynolds bajó rápidamente la ventanilla, dejando solo una rendija. La lluvia fría roció instantáneamente su rostro. Derek, llamó, su voz casi tragada por el viento, y el tamborileo de la lluvia. Derek no lo escuchó. Llegó a su coche, forcejeó con la puerta y rápidamente se metió dentro, arrojando la comida para llevar al asiento del pasajero. Reynolds intentó llamar al teléfono de Derek, de nuevo. Aún fue directo al buzón de voz. Observó cómo el coche de Derek arrancaba, sus faros cortando la penumbra. Derek salió del estacionamiento y comenzó a incorporarse a la calle, alejándose del restaurante. Fue entonces, cuando el coche de Derek giró, que Reynolds lo notó. La llanta delantera del lado del pasajero parecía desinflada, claramente aplastada, el caucho abultándose ligeramente en la parte inferior. En este clima, con la carretera tan resbaladiza, una llanta desinflada era peligrosa. La preocupación, inmediata y genuina, superó las sospechas anteriores de Reynolds. Tenía que advertirle. Sin pensarlo dos veces, hizo un giro en un rápido y algo arriesgado a través de la calle mojada, ganándose un bocinazo indignado de un vehículo que se acercaba. Aceleró intentando alcanzar el sedán de Derek. Se puso detrás de Derek, manteniendo una distancia segura, e intentó llamar a su teléfono una vez más, sin respuesta. Frustrado, Reynolds parpadeó sus faros repetidamente, y luego dio un par de toques cortos y suaves en su bocina, esperando llamar la atención de Derek sin sobresaltarlo demasiado. Vio el intermitente derecho de Derek parpadear. Derek se estaba deteniendo al lado de la carretera. Reynolds suspiró aliviado y se detuvo detrás de él, estacionando su propio coche a pocos pies de distancia. La lluvia era implacable. Ahora un aguacero torrencial. Ambos hombres, preparándose, salieron de sus coches, el viento azotando la lluvia fría en sus rostros. Derek, gritó Reynolds por encima del rugido de la tormenta mientras se acercaba. Tu llanta delantera está muy desinflada, no es seguro conducir en ella, especialmente con este clima. La carretera está como una pista de hielo. Derek pareció sorprendido, y quizás un poco molesto de ver a Reynolds. Miró su llanta delantera, luego de nuevo a Reynolds. Oh sí, pensé que se sentía un poco extraña. Gracias por avisarme, Reynolds. No parecía demasiado preocupado. Estaba yendo a Ross's para ver cómo estaban tú y los chicos cuando te vi salir, explicó Reynolds, gritando para hacerse escuchar. Ah, dijo Derek, limpiándose la lluvia del rostro. Los chicos se fueron directamente a casa con sus padres. El clima se puso demasiado feo para batidos. Luego señaló vagamente su llanta. Probablemente solo está un poco baja. Llegaré a casa sin problema. ¿Estás seguro?, insistió Reynolds, con preocupación grabada en su rostro. ¿Tienes una de repuesto en el maletero? Puedo ayudarte a cambiarla. No te preocupes por la lluvia. Podemos hacerlo rápido. Derek dudó por un momento.
Luego pareció ceder. Está bien, veamos, pero no estoy seguro en qué condición está la de repuesto. Caminó hacia la parte trasera de su coche y abrió el maletero. El maletero estaba desordenado. Cables de arranque, una manta doblada, algunos periódicos viejos, y unos conos de fútbol sueltos. En el hueco para la llanta de repuesto, efectivamente, había una, pero al sacarla Derek, era inmediatamente obvio que estaba en pésimas condiciones. El caucho estaba agrietado y desgastado, y parecía casi tan desinflada como la llanta que estaba actualmente en el coche. Claramente era muy vieja y no había sido revisada en mucho tiempo. Mientras Derek examinaba la llanta de repuesto en mal estado, y antes de que pudiera cerrar el maletero, la mirada de Reynolds se enganchó en algo más, escondido entre el desorden, un destello de color familiar, una textura específica. Era una sudadera vieja, de tamaño infantil, y parecía exactamente como una que Aiden solía usar constantemente, un azul marino con un logotipo de skateboard desvaído en la parte delantera. El corazón de Reynolds dio un latido doloroso. Quería preguntar por ella, expresar la sospecha aguda y repentina que lo atravesó, pero el viento aullaba a su alrededor, y la lluvia se intensificaba. Derek, aparentemente ajeno al escrutinio de Reynolds sobre la sudadera, suspiró frustrado por el estado de la llanta de repuesto. Inútil, murmuró, volviéndola a meter en el maletero. Mira, Derek, dijo Reynolds, alzando la voz contra los elementos. Esa llanta no es segura, y la de repuesto no está mejor. Déjame llevarte a casa. Podemos llamar a asistencia en carretera desde allí. No es ninguna molestia. Derek pareció considerarlo por un momento, luego negó con la cabeza. No, está bien, Reynolds. Gracias por la oferta, pero como dije, solo está un poco desinflada. Puedo llegar a casa si conduzco despacio y con cuidado. Lo arreglaré por la mañana. Reynolds no estaba convencido, pero Derek parecía firme. Está bien. Entonces, dijo Reynolds, formándose un nuevo plan en su mente. Si estás seguro, al menos déjame seguirte a casa. Conduciré detrás de ti, asegurándome de que llegues bien. Con esta lluvia y esa llanta, me sentiría mejor sabiendo que llegaste sin problemas. Derek lo miró, un destello de algo, sorpresa, molestia en sus ojos. Lo pensó por un breve segundo. Está bien, Reynolds, si insistes, eso es muy útil de tu parte. Gracias. Ambos regresaron apresuradamente a sus respectivos coches, empapados hasta los huesos a pesar del corto tiempo que habían estado afuera. Derek arrancó su motor y lentamente volvió a la carretera. Reynolds lo siguió, manteniendo una distancia cercana pero segura, sus ojos fijos en el coche de Derek, mientras navegaba por las traicioneras calles resbaladizas por la lluvia. Su mente era un torbellino de emociones conflictivas y una creciente inquietud. La imagen de esa sudadera familiar en el maletero de Derek ahora estaba grabada en su memoria, junto al inquietante contenido del recibo arrugado. El viaje a la casa del entrenador Derek fue lento y lleno de tensión, al menos para Reynolds. La lluvia implacable reducía la visibilidad a casi cero por momentos, los limpiaparabrisas luchando por mantener el parabrisas despejado. Derek, fiel a su palabra, conducía extremadamente despacio, su coche cojeando con la llanta parcialmente desinflada. Reynolds se mantenía cerca detrás, sus nudillos blancos mientras agarraba el volante, su mirada alternando entre las luces traseras de Derek y la carretera traicionera. La ruta los llevaba cada vez más lejos del familiar entramado suburbano de Riverview Hollow, hacia las afueras más escasamente pobladas del pueblo, un área que bordeaba el denso bosque y se caracterizaba por propiedades más grandes y antiguas, apartadas de la carretera. Era un paisaje semirural, tranquilo y algo aislado. Después de lo que pareció una eternidad,
pero probablemente fue más cercano a 20 minutos. El intermitente de Derek parpadeó, y giró desde la carretera principal hacia un largo camino de entrada sin pavimentar, flanqueado por arbustos crecidos y árboles altos y goteantes. Renault lo siguió, su coche traqueteando sobre la superficie irregular. El camino se abrió a un claro, revelando una gran casa de 2 pisos, algo deteriorada, con la pintura descascarándose en algunos lugares, situada bastante apartada de la carretera principal. Tenía un aire de grandeza desvaída, una reliquia de una era pasada. Derek se detuvo cerca del porche delantero y apagó su motor. Renault le estacionó a su lado. Habían llegado a salvo, a pesar de la llanta y la tormenta. Derek salió de su coche, estirándose rígidamente. Bueno, lo logré, dijo, con un toque de alivio en su voz. Se volvió hacia Renault. Gracias de nuevo por la escolta, Renault, realmente lo aprecio. Entra, ¿por qué no te calientas? ¿Te secas? Compré un montón de comida para llevar de Rosis. Pensé que podría abastecerme. Es la vida de un hombre solo, ¿sabes?, añadió con una sonrisa irónica, casi autodespreciativa, sin esposa que cocine para mí, así que a menudo compro suficiente para que dure unos días. Renault, aún sintiendo el frío de la lluvia, estaba a punto de declinar, ansioso por llegar a casa con Sara y procesar la tormenta de sus pensamientos. Pero la invitación de Derek, aunque tal vez ofrecida por cortesía, se sentía como una oportunidad que no debería desechar tan rápido, especialmente dadas las inquietantes descubiertas del día. ¿También compraste bebidas?, preguntó Renault, recordando la bandeja de vasos de batido. 4 de ellos, parecía. Eso es mucha proteína incluso para un entrenador. Intentó mantener su tono ligero, casual. Derek asintió, sin perder el ritmo. Sí, bueno, un entrenador aún necesita mucha proteína, y me gusta la variedad. Hizo un gesto hacia la casa. En serio, entra por un rato. Cena algo, es lo menos que puedo hacer. Renault dudó, luego asintió. Está bien, Derek, solo por un ratito entonces. Gracias. Se encontró mirando alrededor de la propiedad, mientras caminaban hacia la casa. ¿Sabes? Creo que es la primera vez que realmente vengo a tu casa después de todos estos años que nos conocemos. Observó la extensión del terreno, el contorno sombrío de los árboles en su perímetro. No me di cuenta de que tenías una propiedad tan grande. La propiedad puede ser grande, pero la casa es vieja, dijo Derek, abriendo la puerta principal. Es la casa familiar. Ha estado en mi familia por generaciones, y como está un poco apartada, rara vez invito a gente. Prefiero encontrarme en el pueblo, ¿sabes? Realmente no hay mucho por aquí. Mientras hablaba, Renault notó que la mirada de Derek se desviaba momentáneamente, casi imperceptiblemente, hacia un gran granero deteriorado que estaba a cierta distancia de la casa, al otro lado de un césped amplio y descuidado. Junto al granero, casi oculto por la penumbra y el ángulo, había una estructura incongruente separada, una gran unidad de almacenamiento metálica, del tipo que parecía un contenedor de transporte, aunque este parecía tener una puerta modificada de aspecto más convencional. Renault, siguiendo la mirada fugaz de Derek, señaló hacia las estructuras. ¿Ese granero también es tuyo? ¿Y esa cosa de contenedor? Derek asintió. Sí, casa familiar, terreno familiar. El granero pertenecía a mi abuelo. Está lleno principalmente de su viejo equipo de granja y trasto. Tuve que mover muchas cosas viejas a algún lugar, cuando heredé el lugar. Así que compré ese contenedor hace años para almacenamiento extra. El granero en sí está bastante viejo y en decadencia. Probablemente no es seguro entrar más. Rápidamente cambió de tema. Entonces, ¿estás seguro de que no vienes a cenar? Tengo hamburguesas, papas fritas, todo lo necesario. Estaban en el umbral ahora. Renault hizo una pausa,
La idea de entrar, de charlar trivialmente mientras su mente gritaba con preguntas sin respuesta, se sentía insoportable. ¿Sabes qué, Derek? Muchas gracias por la oferta, pero realmente debería irme a casa, dijo, intentando sonar apenado. Sara está esperando, y necesito hablar con ella sobre esa nueva pista que encontró la policía. El metraje de CCTV de Cedar Ridge explicó brevemente sobre el avistamiento inconcluso, el video granulado. Luego, armándose de valor, decidió que tenía que abordar el recibo. No podía irse sin preguntar. Derek, comenzó, su voz cuidadosamente neutral. Hay algo que quería preguntarte, y me siento realmente mal por esto, casi como si estuviera fisgoneando. Pero cuando estuve en el casillero del equipo antes, sacando el dinero para el árbitro, un recibo cayó de tu chaqueta. Metió la mano en su bolsillo, y sacó el papel arrugado. No pude evitar notar los artículos en él. Lo extendió. Caramelos de molinillo de fresa. El libro de rompecabezas nivel 5. Las mantas térmicas tamaño infantil. Estos eran todos los favoritos absolutos de Aiden. Solo tuve que preguntar, ¿para qué los compraste? La reacción de Derek fue inmediata, aunque sutil. Un breve destello de algo, nerviosismo, sorpresa, cruzó su rostro antes de que su expresión volviera a su máscara estoica habitual. Estuvo callado por un momento, su mirada fija en el recibo en la mano de Reynolds. El viento silbaba alrededor de las esquinas de la vieja casa, y la lluvia continuaba su tamborileo implacable. Oh, eso, dijo Derek, finalmente, su voz un poco demasiado casual. Cierto, eso fue para el hijo de un amigo. Los visité en Cedar Ridge la semana pasada. Viven por allá. Su hijo ama esos caramelos, y está muy metido en esos libros de rompecabezas. La madre me pidió que comprara una manta térmica para él también, ya que se enfría fácilmente, y lo mencionó cuando le dije que iba de compras. Ofreció un pequeño encogimiento de hombros despectivo. Solo estaba haciendo un favor. Reynolds escudriñó el rostro de Derek, buscando cualquier signo de engaño, cualquier grieta en la explicación plausible. Pero la mirada de Derek era firme, su comportamiento compuesto, sonaba razonable, perfectamente razonable. Una ola de vergüenza invadió a Reynolds. Había dejado que su dolor y sospecha se descontrolaran, acusando a un colega, un amigo, basado en un pedazo de papel. Oh, dijo Reynolds, sintiéndose tonto. Está bien, lo siento, Derek. No debería haber sacado conclusiones. Es solo que ver esos artículos específicos. Trajo todo de vuelta, dobló el recibo, y lo volvió a meter en su bolsillo, el gesto sintiéndose como una admisión de su propia paranoia. No hay problema, Reynolds, dijo Derek, su voz suavizándose ligeramente. No puedo imaginar lo difícil que debe ser perder a un hijo así. Cada pequeña cosa debe ser un recordatorio. Hubo una pausa incómoda. Bueno, dijo Reynolds, tal vez mañana por la mañana. Si aún necesitas ayuda con esa llanta, puedo pasar y ayudarte. No, no te preocupes por eso, respondió Derek, rápidamente. Lo arreglaré. Llamaré a un mecánico móvil, o algo por el estilo. Entonces, otra imagen destelló en la mente de Reynolds. La sudadera en el maletero. Tenía que preguntar. Se sentía como un cabo suelto. Otra pieza del inquietante rompecabezas. Derek, una cosa más. Y de nuevo espero que no te moleste que pregunte. Cuando abriste tu maletero antes, pensé que vi una sudadera vieja de niño allí. Una azul marino. Esta vez, la reacción de Derek fue más pronunciada. Se tensó visiblemente, sus ojos desviándose por una fracción de segundo antes de encontrarse con los de Reynolds de nuevo. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Parecía genuinamente sorprendido, y sin duda nervioso. ¿Una sudadera? Repitió como ganando tiempo. Oh, eso, cierto, eso pertenecía a uno de los chicos del equipo antiguo hace unas temporadas.
Debió haberla dejado en mi coche después de un partido. La encontré hace tiempo. Quería devolverla, pero luego se mudó o superó la edad del equipo. No recuerdo cuál. Ha estado dando vueltas ahí desde entonces. Sigo olvidándome de ella. Dio una risa corta y forzada. La explicación se sentía endeble, menos convincente que la del recibo, pero Reynolds ya había presionado tanto que no sabía qué más decir, cómo desafiarlo sin sonar completamente acusador. Derek parecía ansioso por terminar la conversación. Mira, Reynolds, realmente deberías irte antes de que este clima empeore aún más. No querrás quedarte atascado aquí. Se está haciendo tarde y frío. Hizo un gesto vago hacia el coche de Reynolds. Reynolds asintió lentamente. Sí, tienes razón. Debería irme. Retrocedió desde el porche. Gracias de nuevo por todo. No hay problema, dijo Derek, ya girándose para entrar. Conduce con cuidado. Desapareció dentro de la casa, cerrando la puerta firmemente detrás de él. Reynolds caminó de regreso a su coche, su mente en tumulto. Sentía una mezcla confusa de alivio y duda persistente. Las explicaciones de Derek, en la superficie, parecían lo suficientemente plausibles. Se reprendió internamente. Estaba siendo tonto, dejando que su dolor nublara su juicio, sospechando de su colega por un recibo de tienda y una prenda de ropa vieja. Aiden estaba desaparecido, y la policía tenía una pista potencial, por tenue que fuera. Ahí es donde debería estar su enfoque. Debería confiar en los profesionales, esperar sus actualizaciones, no andar acusando a personas inocentes basándose en coincidencias circunstanciales. Arrancó su coche, el motor rugiendo a la vida, un contraste marcado con el silencio opresivo de la propiedad aislada. Necesitaba llegar a casa, necesitaba hablar con Sara, necesitaba dejar de pensar. Reynolds puso su coche en reversa, sus faros cortando un arco a través de la oscuridad barrida por la lluvia mientras comenzaba a retroceder por el largo camino de entrada sin pavimentar de Derek. El aislamiento de la propiedad se sentía más pronunciado ahora, los densos árboles presionando a ambos lados, sus ramas esqueléticas y agarrando en la tenue luz. Llegó al final del camino, y se detuvo antes de salir a la carretera principal, dándose cuenta con un sobresalto de que no estaba completamente seguro del camino más rápido de regreso a su propio vecindario desde esta parte desconocida y semirural del pueblo. El trayecto hasta aquí, siguiendo a Derek, había estado enfocado en la seguridad, no en la navegación. Cambió el coche a estacionar, justo fuera de la línea de la propiedad de Derek, parcialmente oculto por un matorral de rododendros azotados por la lluvia y las branches colgantes de un gran cedro. Sacó su teléfono, con la intención de usar su GPS para trazar su ruta a casa. Mientras lo hacía, su teléfono vibró con una llamada entrante. Era Sara. Reynolds, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Su voz estaba tensa por la preocupación. Hola, Sara. Sí, estoy bien. La tranquilizó. Estaba en la casa de Derek. Su llanta estaba desinflada, así que lo seguí a casa para asegurarme de que llegara bien. Estoy a punto de regresar ahora, solo intentando encontrar el mejor camino. Su voz se desvaneció. Mientras hablaba, su mirada se desvió por la oscura extensión de la propiedad de Derek. Sus ojos fueron atraídos a la unidad de almacenamiento metálica, la que parecía un contenedor de transporte, destacando Stark, incongruente junto al granero en decadencia. Y entonces lo vio, un pequeño punto de luz roja parpadeando desde el lado del contenedor, cerca de la puerta modificada. Parpadeó de nuevo. Y otra vez, no al azar, había un patrón en ello. Reynolds, ¿sigues ahí? La voz de Sara sonaba distante, diminuta en su oído. No respondió de inmediato, su atención completamente captada por la luz parpadeante. Largo, corto, largo, pausa, corto, corto, pausa. Era deliberado,
observó, su corazón comenzando a latir contra sus costillas con una premonición repentina y nauseabunda. Conocía el código Morse, una habilidad adquirida durante un breve periodo en las reservas del ejército hace años, una habilidad que no había pensado en décadas, pero que ahora regresaba a él, fragmentada pero insistente. IMHUNGRUI, estoy hambriento. El mensaje se repetía, la pequeña luz roja parpadeando su súplica desesperada en la noche tormentosa. Un terror frío, mucho más potente que cualquier cosa que hubiera sentido antes, lo invadió. Su respiración se entrecortó. Todavía estaba parcialmente al teléfono con Sara, pero el mundo parecía reducirse a esa luz roja parpadeante, y la horrenda implicación de su mensaje. Entonces, como si fuera una señal, la puerta principal de la casa de Derek se abrió. Un rectángulo de luz amarilla se derramó sobre el suelo oscuro y mojado. Derek emergió, silueteado contra la luz del interior. Llevaba algo, una caja de comida para llevar similar a las que Reynolds había visto antes, y uno de esos vasos altos de batido, oculto por los árboles y la oscuridad, justo más allá de la línea de la propiedad. Reynolds observó, congelado, mientras Derek caminaba con propósito a través del césped embarrado, no hacia la cocina o la sala de estar de la casa principal, sino directamente hacia la unidad de almacenamiento metálica. Llegó a la puerta modificada, forcejeó con algo en la cerradura, tal vez un teclado o un candado de alta resistencia, y luego, con un gemido metálico apenas audible sobre la lluvia, levantó lo que parecía una puerta de persiana de acero enrollable, se agachó ligeramente y desapareció dentro. El mundo de Reynolds se inclinó de repente, todo, el recibo con las cosas favoritas de Aiden, las mantas térmicas tamaño infantil, el libro de rompecabezas, específico, el nerviosismo de Derek, la sudadera fuera de lugar, la compra masiva de comida y batidos, la propiedad aislada, la unidad de almacenamiento reforzada. Todo encajó con una claridad horrenda e innegable. Todavía no podía creer completamente el pensamiento monstruoso que se formaba en su mente, pero la evidencia se volvía rápidamente, aterradoramente, abrumadora. Ren, ¿qué pasa? Háblame. La voz de Sara, ahora frenética, crepitó desde el teléfono. Sara, dijo, su propia voz irreconocible. Sara, tengo que irme, te devolveré la llamada. Lo prometo. Terminó la llamada antes de que ella hiriera protestar, sus dedos torpes, su mente acelerada. Inmediatamente marcó el 911. Luego, recordando el número directo del oficial Miller de antes, lo encontró rápidamente en sus llamadas recientes, y marcó ese en su lugar, esperando obtener una respuesta más rápida e informada. Sonó 2 veces antes de que Miller contestara. Miller, oficial Miller, soy Reynolds Mercer, dijo, su voz tensa por la urgencia, intentando mantener a raya el pánico creciente. Estoy en la casa de Derek Maddox, el otro entrenador. Creo que tiene a alguien en un contenedor de almacenamiento en su propiedad. Vi una señal de código Morse. Estoy hambriento, y luego lo vi llevar comida y una bebida dentro. Hubo una breve pausa al otro lado. Reynolds, ¿estás seguro? ¿Crees que es Aiden? ¿Estás seguro de que tu hijo está dentro de ese contenedor? La voz de Miller era aguda, profesional. No estoy seguro de que sea Aiden, admitió Reynolds, las palabras desgarrándolo. No sé quién es, pero estoy seguro del código Morse. Y estoy seguro de que vi a Derek llevar comida allí justo después de la señal. Alguien está ahí dentro. No estaría comiendo solo en un contenedor de almacenamiento en este clima. Respondiendo a una señal luminosa. Está bien, Reynolds, quédate donde estás. No te acerques. No intentes entrar al contenedor. Estamos enviando una unidad de inmediato. Dame la dirección exacta otra vez. Estaremos allí lo más rápido que podamos. Probablemente en 10 minutos. Quizás menos.
dependiendo del tráfico y el clima. Reynolds repitió la dirección, su voz temblando, colgó, su mirada fija en la unidad de almacenamiento oscura y silenciosa. La luz roja había dejado de parpadear. Derek todavía estaba dentro. La espera por la policía se sintió como una eternidad, cada minuto estirado, tenso e insoportable. Siguió observando el contenedor, su imaginación desbocada con posibilidades horríficas. Con cada segundo que pasaba, la convicción crecía más fuerte. Alguien estaba siendo retenido en esa unidad. ¿Por qué otra razón estaría Derek llevando comida allí? ¿Quién estaba enviando señales de ayuda? Las preguntas martillaban en su cabeza, alimentando una creciente marea de miedo y una esperanza desesperada y nauseabunda. Finalmente, después de lo que pareció una vida, pero probablemente fue más cercano a 8 o 9 minutos, vio el destello distante de luces azules y rojas cortando la oscuridad barrida por la lluvia. 2 patrullas de policía, con las sirenas apagadas para asegurar un acercamiento silencioso para lo que ahora se trataba como una posible verificación de bienestar, o situación de rehenes, giraron hacia el camino de entrada de Derek. Se detuvieron cerca del coche oculto de Reynolds. El oficial Miller estaba en el primer coche. Salió, junto con otro oficial uniformado, sus expresiones sombrías. Reynolds, dijo Miller, su voz baja, muéstranos. Reynolds señaló hacia la unidad de almacenamiento, su mano temblando. Todavía está ahí dentro. Entró hace unos 10 minutos con comida. Muy bien. Quédate aquí con el oficial Davis, instruyó Miller, señalando al segundo oficial que había salido del otro coche, junto con un tercero. Nosotros nos encargaremos de esto. No, dijo Reynolds, su voz firme. Esta es la propiedad de mi colega. Si es Aiden o cualquier niño, necesito verlo, necesito estar allí. Sabía las posibles consecuencias, si estaba equivocado. Si todo esto era un terrible malentendido, su relación con Derek estaría irreparablemente destruida, su reputación tal vez, manchada por sus acusaciones descabelladas. Pero si tenía razón, si Aiden o cualquier niño estaba allí, tenía que saberlo, tenía que salvarlos. Miller lo miró, luego asintió secamente. Está bien, pero quédate detrás de nosotros a una distancia segura. No interfieras, ¿entendido? Reynolds asintió, con la garganta seca. Los 3 oficiales, con Miller a la cabeza, se movieron cautelosamente a través del césped embarrado hacia la unidad de almacenamiento, sus linternas cortando haces a través de la oscuridad y la lluvia que aún caía. Reynolds los siguió, a unos pasos detrás del oficial Davis, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Al llegar a la puerta metálica de la unidad de almacenamiento, Miller levantó la mano, señalando silencio, luego golpeó fuertemente el acero. Policía, señor Maddox, abra. Silencio, solo el sonido de la lluvia y el viento. Miller golpeó de nuevo, con más fuerza esta vez. Derek Maddox, es la policía. Abra la puerta. Tras unos momentos tensos, hubo un sonido de raspado desde dentro, y la puerta de persiana de acero comenzó a levantarse lentamente, revelando un interior tenuemente iluminado. Derek Maddox estaba allí, parpadeando ante el repentino resplandor de sus linternas, su rostro una máscara de conmoción y desconcierto. ¿Qué demonios está pasando?, exigió, su voz tenida de indignación. Oficiales. Reynolds, ¿qué es esto? Señor Maddox, dijo el oficial Miller, su voz calma pero firme. Hemos recibido un reporte de que alguien podría estar siendo retenido en esta unidad de almacenamiento contra su voluntad. Necesitamos revisar dentro. Los ojos de Derek se dirigieron a Reynolds, su expresión pasando de la confusión a una comprensión molesta. ¿Retenido aquí? ¿En serio? Eso es ridículo. No hay nadie aquí más que yo. Se hizo a un lado, señalando vagamente al espacio abarrotado.
Vean por ustedes mismos. 2 oficiales pasaron junto a él, sus linternas barriendo el interior. Estaba lleno de muebles viejos cubiertos con sábanas polvorientas, cajas apiladas, herramientas, y varios artículos descartados. Tras una búsqueda exhaustiva, no encontraron a nadie. El corazón de Reynolds se hundió. Había estado equivocado, había imaginado el código Morse. Mal interpretado todo, se los dije, dijo Derek, una nota de triunfo engreído en su voz. No hay nadie aquí, vi el código Morse, insistió Reynolds, su voz desesperada, y te vi traer comida aquí. ¿Dónde está la comida que trajiste? Los oficiales miraron a Derek, esperando una explicación. Derek resopló, la comida era para mí. A menudo como aquí cuando estoy ordenando cosas. Mi llanta está desinflada. Reynolds, tú lo sabes. Solo estaba tomando un descanso. Pero los oficiales, y Reynolds, notaron la ausencia de cualquier contenedor de comida o vaso de bebida consumido recientemente. No había señal de la caja de comida para llevar ni del batido. Creo que está mintiendo, dijo Reynolds, su mirada barriendo el suelo de la unidad. Sus ojos se fijaron en una sección de alfombra vieja y gastada cerca de un montón de cajas. Había marcas de desgaste distintivas alrededor de sus bordes, como si se moviera frecuentemente. ¿Qué hay debajo de esa alfombra? Uno de los oficiales se dirigió hacia ella, apartó una caja pesada y levantó el borde de la alfombra. Debajo, empotrada en el suelo de cemento, había una trampilla de madera con una asa metálica empotrada. La compostura de Derek finalmente se quebró. Su rostro palideció. Eso es solo el acceso a un viejo sótano de raíces. Ha estado sellado durante años, pero las marcas frescas de rozaduras alrededor de la trampilla contaban una historia diferente. El oficial Miller asintió a uno de sus hombres, quien abrió la trampilla. Reveló una apertura oscura y estrecha, que conducía a un espacio de arrastre. Un olor húmedo y mohoso flotó hacia arriba. En ese momento, la actitud de los oficiales cambió. 2 de ellos se movieron para flanquear a Derek, sus manos descansando cerca de sus armas de servicio. Señor Maddox, voy a pedirle que salga, por favor, dijo Miller, su voz ahora desprovista de cualquier pretensión. 2 oficiales, con linternas listas, se bajaron cuidadosamente al espacio de arrastre. Reynolds contuvo el aliento, todo su ser enfocado en ese agujero oscuro en el suelo. El silencio se extendió, roto solo por los sonidos amortiguados de los oficiales moviéndose abajo. Luego, una voz, desde el túnel, lo tenemos, encontramos a un niño aquí abajo. Una ola de mareo invadió a Reynolds, tropezó, y el oficial Davis puso una mano estabilizadora en su brazo. Unos minutos después, que parecieron una eternidad, uno de los oficiales salió del túnel, seguido por su compañero, quien ayudaba cuidadosamente a una figura pequeña y frágil. Era un niño, su rostro pálido y sucio, sus ojos abiertos y parpadeando ante la luz repentina. Estaba delgado, casi demacrado, y parecía completamente aterrorizado. Era Aiden. Reynolds jadeó. Un sollozo estrangulado escapó de sus labios. Su hijo, su Aiden, vivo. Los oficiales explicaron que el túnel conducía a una cámara, una especie de búnker improvisado que había sido excavado debajo de la unidad de almacenamiento. Parecía que alguna vez pudo haber sido un refugio de supervivencia estilo preparador, pero había sido convertido. Sus paredes estaban aisladas y a prueba de sonido con paneles. Había un sistema de ventilación básico, ingeniosamente disfrazado en el exterior como un montón de cajas y cajones de madera viejos cerca de un conducto de ventilación antiguo, y una fuente de energía proveniente de una línea de generador oculto. Derek, ahora rodeado, comenzó a maldecir y gritar, su rostro contorsionado por la rabia y la desesperación. No lo merecía, gritó a Reynolds, su voz quebrándose. No merecías tu vida perfecta,
Tu hijo perfecto. Los oficiales de policía lo arrestaron rápidamente, y con firmeza, esposándolo y leyéndole sus derechos mientras continuaba despotricando. Los paramédicos, que habían sido llamados al lugar como precaución, ahora se apresuraban hacia adelante. Cuidadosamente llevaron a Aiden fuera de la unidad de almacenamiento, y hacia la ambulancia que esperaba. Aiden parecía débil, miserable y profundamente traumatizado. Cuando sus ojos, aún ajustándose a la luz, finalmente se enfocaron en Reynolds, quien esperaba ansiosamente junto a la ambulancia, su expresión fue de puro shock, luego un miedo extraño y desgarrador. Papá, susurró Aiden, su voz, rasposa por el desuso o la emoción. Comenzó a llorar, no lágrimas de alivio, sino de confusión y terror. Estoy viendo un fantasma, se supone que estás muerto. El corazón de Reynolds se hizo añicos. ¿Qué, Aiden? No. ¿De qué estás hablando? El entrenador Derek, sollozó Aiden entre sollozos, dijo que tú y mamá y todos mis amigos del equipo de fútbol fueron asesinados en un tiroteo salvaje después de la competencia hace años. Dijo que me salvó, que me estaba manteniendo a salvo en el búnker, porque había gente mala que aún me buscaba para matarme. Reynolds se arrodilló junto a su hijo, lágrimas corriendo por su propio rostro. Aiden, no, eso no es cierto. No hubo ningún tiroteo. He estado buscándote cada día durante 4 años. Tu madre y yo nunca dejamos de buscar. Aiden lo miró, su ceño fruncido por la confusión. Entonces nadie me está persiguiendo. No estoy en peligro. No, pequeño, dijo Reynolds, su voz cargada de emoción. Nunca estuviste en peligro de nadie más que de él. Derek te secuestró, te llevó y te encerró aquí todo este tiempo. No me encerró todo el tiempo, dijo Aiden, una extraña nota de defensividad en su voz. Me dejaba salir a veces, disfrazado, solo una vez a la semana, generalmente, y a veces me dejaba subir a la unidad cerrada para jugar o ducharme. Incluso me daba suficiente comida y caramelos, si era bueno, y si era realmente bueno y obediente, me conseguía los libros de rompecabezas. Los paramédicos intervinieron suavemente, pidiéndole permiso a Reynolds para revisar a Aiden adecuadamente. Mientras uno de los médicos comenzaba una evaluación cuidadosa, Reynolds notó que Aiden se estremecía repetidamente cuando tocaban ciertas partes de su cuerpo. Cuando el médico preguntó suavemente si algo le dolía, Aiden, con una voz apenas audible, expresó dolor en su área privada. La expresión del médico se volvió grave mientras anotaba los síntomas. Un detective, que había llegado con las unidades de respaldo, se acercó a Reynolds. Señor Mercer, necesitamos hacerle algunas preguntas a Aiden, muy suavemente, sobre su tiempo con el señor Maddox. Luego se volvió hacia Aiden, su voz suave. Aiden, ¿puedes decirnos qué ha estado haciendo el señor Maddox contigo? Vacilante Aiden comenzó a hablar. Describió cómo Derek realizaba controles de condición física frecuentes, su pequeña voz temblando mientras relataba detalles de tocamientos inapropiados y exámenes invasivos. Derek lo había manipulado, diciéndole que así lo hacían los profesionales, coaccionando su silencio a través de una combinación retorcida de culpa, amenazas y manipulación psicológica de que lo estaba manteniendo a salvo. Aiden luego reveló, su voz aún más pequeña, que el entrenador Derek había sido inapropiado con él incluso antes del secuestro, cuando era mucho más joven, pero entonces no había entendido que estaba mal. El médico y el detective intercambiaron una mirada sombría. El médico informó silenciosamente a Reynolds que necesitaban llevar a Aiden al hospital de inmediato para un examen completo, ya que sospechaban fuertemente que había sido víctima de abuso prolongado. El detective aseguró a Reynolds que se encontrarían con él en el hospital para tomar una declaración más formal más tarde. Reynolds asintió,
entumecido por el horror y una rabia ardiente hacia Derek, observó mientras colocaban cuidadosamente a Aiden en la ambulancia. Él lo seguiría, dejando a la policía y a los equipos forenses comenzar el arduo trabajo de desmantelar el antro de horrores de Derek y recolectar la evidencia de sus crímenes monstruosos. Los corredores estériles y brillantemente iluminados del Hospital General de Riverview se sentían a mundos de distancia de la oscuridad azotada por la lluvia de la propiedad de Derek Maddox. Aiden fue llevado de inmediato a la sala de emergencias para un examen exhaustivo. Renault había llamado a Sarah desde la ambulancia, su voz ahogada por un torrente de emociones, alivio, horror, incredulidad, mientras intentaba explicar lo impensable. Aiden estaba vivo. Aiden fue encontrado. Aiden había estado con Derek todo este tiempo. Sarah llegó al hospital en un estado de casi colapso, su rostro una máscara de shock y alegría naciente, rápidamente seguida por una abrumadora ola de dolor y rabia mientras Reynolds relataba torpemente lo poco que sabía del calvario de Aiden. Se aferraron el uno al otro en una tranquila área de espera, el silencio puntuado por los sollozos entrecortados de Sarah. Todo este tiempo, susurró Sarah, su voz cruda por el dolor, 4 años. Él estaba justo ahí, ese hombre, entrenaba contigo. Reynolds estuvo en nuestra casa para fiestas del equipo antes. ¿Cómo no lo supimos? Deberíamos haber ido a su casa. Deberíamos haber sospechado. Sus palabras eran un torrente de autorrecriminación y angustia. Reynolds la abrazó más fuerte, su propia culpa una piedra pesada en su pecho. Habían confiado en Derek, lo veían como un colega, nunca imaginando las profundidades de oscuridad que ocultaba. Después de lo que pareció una eternidad, una doctora salió de la sala de emergencias. Tenía un rostro amable y serio. Señor y señora Mercer, comenzó suavemente, hemos completado el examen inicial de Aiden. Los llevó a una sala de consulta privada y procedió a explicar la condición de Aiden. Las noticias eran devastadoras. La evidencia física confirmaba sus peores temores. Aiden había sufrido abuso significativo, había desarrollado una infección severa en sus partes privadas, resultado directo de un trauma repetido, y ya había comenzado un tratamiento intensivo de antibióticos. También había numerosos moretones traumáticos, viejos y nuevos, en su espalda y extremidades, consistentes con manejos bruscos y maltrato. Además, sufría de malnutrición y deficiencias vitamínicas, la consecuencia inevitable de ser mantenido bajo tierra durante períodos prolongados con una dieta restringida e inadecuada. El trauma emocional, advirtió la doctora, requeriría apoyo especializado a largo plazo. Mientras absorbían esta información horrífica, el oficial Miller y otro detective llegaron al hospital, esperaron pacientemente mientras la doctora terminaba. Luego preguntaron suavemente si Reynolds estaba dispuesto a dar una declaración completa. En una sala tranquila, con Sarah a su lado, Reynolds relató cada detalle de la noche, desde la llamada inicial sobre el avistamiento en Cedar Ridge, hasta el escalofriante descubrimiento en la propiedad de Derek. Cuando terminó, el oficial Miller compartió lo que habían aprendido de su interrogatorio preliminar de Derek Maddox. Derek, resultó ser, era un entrenador juvenil profesionalmente calificado, pero había albergado un resentimiento profundo hacia Reynolds durante mucho tiempo. Se sentía eclipsado, creyendo que Reynolds era más querido por los niños, constantemente recibía elogios de los padres y la comunidad futbolística en general, y era alabado por entrenar con pasión y corazón, no con ego. Derek, en contraste, tenía una filosofía más rígida y orientada a resultados. Quería entrenar a los chicos con dureza, empujarlos hacia un juego de liga competitivo, y veía el enfoque más afectuoso de Reynolds como demasiado blando,
como mimar a los jugadores. Este resentimiento se enconó, transformándose en una envidia venenosa. Envidió la lealtad inquebrantable de los niños hacia Reynolds, su alegría contagiosa cuando jugaban bajo su guía, y la forma en que parecían jugar con más espíritu cuando Reynolds estaba en las líneas laterales. Llegó a ver al hijo de Reynolds, Aiden, brillante, talentoso, obediente y universalmente elogiado, como la encarnación de todo lo que Reynolds tenía y que él codiciaba. Un deseo obsesivo y retorcido comenzó a formarse en la mente de Derek: quitarle lo que Reynolds más amaba, destrozar su vida perfecta, creyendo que esto de alguna manera corregiría los agravios percibidos, elevaría su propio estatus, o validaría sus propios métodos. El abuso, el control, los años de cautiverio, todo fue una forma horrenda de venganza. Sus palabras escalofriantes durante el arresto resonaban en la mente de Reynolds: tú me quitaste al equipo, yo te quité a tu chico. Reynolds y Sarah escucharon en un silencio atónito, la revelación golpeándolos con la fuerza de un golpe físico. Nunca habían sospechado de una rivalidad tan amarga, de un rencor tan profundo. Siempre habían considerado a Derek un colega algo reservado pero en última instancia inofensivo. La idea de que este hombre tranquilo y discreto fuera capaz de tal crueldad calculada, de un mal tan profundo, era casi imposible de comprender. Reynolds entonces preguntó lo que había estado quemando en su mente: ¿cómo había logrado Derek secuestrar a Aiden ese día? Hace 4 años, el oficial Miller explicó que después de la victoria en el torneo, del cual Aiden había desaparecido, Derek, como entrenador asistente, se había ofrecido a llevar algo del equipo de vuelta a la furgoneta solo. Aiden, siempre dispuesto a ayudar, se había quedado atrás para ayudar a Derek a cargar las pelotas y los conos. Fue entonces cuando Derek lo atrajo hacia su propio vehículo, que estaba estacionado en un área más apartada, afirmando que tenía un nuevo libro de rompecabezas, una de las debilidades de Aiden, que quería mostrar. Una vez que Aiden estuvo lo suficientemente cerca, Derek lo incapacitó usando un paño impregnado con un sedante poderoso, probablemente obtenido a través de canales ilícitos, tal vez de un conocido dudoso o incluso un suministro veterinario. La celebración posterior al torneo fue caótica, las familias estaban dispersas, y en medio del pandemonium alegre, pasaron horas antes de que alguien se diera cuenta de que Aiden realmente estaba desaparecido. Derek, con precisión fría, había manipulado la cámara de CCTV más cercana que cubría esa sección del estacionamiento, y usó una salida de puerta de servicio poco conocida para salir del complejo con Aiden escondido en su gran furgoneta, mucho antes de que se diera la alarma. La policía también confirmó que su investigación sobre el recibo de Cedar Ridge y las visitas a la tienda proporcionaron una visión sombría. Parecía que Derek ocasionalmente sacaba a Aiden, fuertemente disfrazado, a ese pueblo lejano. Estas salidas eran poco frecuentes, tal vez una vez cada pocas semanas, y se presentaban como recompensas por el buen comportamiento de Aiden, es decir, su obediencia y sumisión al abuso. Los caramelos, los libros de rompecabezas, todo formaba parte de esta manipulación horrenda. Además del abuso físico y psicológico, Derek había forzado sistemáticamente a Aiden a un estado de completa dependencia. Controlaba su acceso a la comida, usándola como herramienta de recompensa y castigo. Lo aisló de cualquier semblanza de realidad normal, manipulándolo meticulosamente durante años, para que creyera que el mundo exterior era un lugar peligroso, que su familia había desaparecido, y que el entrenador Derek era el único que no se rindió contigo. Aiden no estaba constantemente encerrado en la cámara subterránea. Derek había creado una narrativa falsa y aterradora, convenciendo al chico de que era un fugitivo perseguido, y que el búnker y el propio Derek
eran su única salvación. Mientras los detectives concluían su actualización, la puerta del área de espera se abrió, y entró un pequeño grupo de personas, varios chicos del equipo de fútbol actual de Reynolds, acompañados por sus padres. Las noticias, especialmente de esta magnitud, viajaban rápido en su comunidad unida. Sarah, probablemente en su angustia, había llamado a una de las otras mamás del equipo, y la noticia se había propagado como un incendio forestal. Los rostros de los niños eran una mezcla de conmoción, preocupación, y una comprensión creciente de la gravedad de lo sucedido. Al ver a los oficiales de policía, una onda de inquietud recorrió el grupo. Luego, envalentonados por la presencia de los demás, y quizás por la seriedad de la situación, luego 3 de los chicos del equipo actual, dieron un paso adelante tímidamente, silenciosamente, con lágrimas, comenzaron a contarles a los oficiales, que el entrenador Maddox también había sido inapropiado con ellos, tocamientos que los hacían sentir incómodos, comentarios que parecían incorrectos, controles de condición física demasiado personales. Los detectives escucharon pacientemente, sus expresiones endureciéndose aún más, aseguraron a los padres y a los valientes chicos que investigarían estas nuevas acusaciones a fondo. Necesitarían sus declaraciones como testigos, su valentía para hablar, para garantizar que Derek Maddox enfrentara todo el peso de la ley por todos sus crímenes, asegurándose de que fuera encerrado por un tiempo muy largo, incapaz de volver a dañar a otro niño. Más tarde, tras los tratamientos médicos iniciales, y cuando Aiden fue instalado en una habitación privada, a Reynolds y Sarah se les permitió sentarse con él. Estaba exhausto, traumatizado, pero el terror en sus ojos había comenzado a desvanecerse, reemplazado por una profunda fatiga y una creciente conciencia de su rescate. Con una voz débil y pequeña, Aiden miró a Reynolds, susurró: «No he jugado fútbol en mucho tiempo». Una pequeña y frágil sonrisa tocó sus labios. «Cuando me sienta mejor, puedo jugar otra vez». Las lágrimas brotaron en los ojos de Reynolds. Extendió la mano y tomó suavemente la mano de su hijo, maravillándose de la resiliencia del espíritu humano, del destello de esperanza que aún ardía dentro de este niño que había soportado tanto. «Sí, Aiden», dijo, su voz cargada de emoción. «Sí, puede. Cuando estés listo, jugaremos de nuevo». 2 años después, el sol brillaba sobre el campo del complejo atlético juvenil de Riverview, donde se celebraba un partido de fútbol juvenil. Aiden, ahora de 16 años, corría por el césped, algo más delgado de lo que debería ser un chico de su edad, pero con una determinación en sus ojos que hacía callar a la multitud. Había pasado por innumerables sesiones de terapia, exámenes médicos y noches llenas de pesadillas, pero estaba aquí, jugando de nuevo con su padre, Reynolds, entrenando desde la banda. Sarah observaba desde las gradas, con lágrimas de orgullo cayendo por sus mejillas. La comunidad se había unido en torno a los Mercer, ofreciendo apoyo mientras reconstruían sus vidas. Derek Maddox había sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sus crímenes expuestos plenamente en un juicio que estremeció a la nación. Otros chicos que habían sufrido en silencio encontraron el valor para hablar, asegurando que la magnitud de su depravación nunca pudiera ser ignorada. Cuando Aiden marcó un gol, la multitud estalló en vítores. Corrió hacia su padre, quien lo envolvió en un abrazo. Por un momento el peso de los últimos 6 años se desvaneció, reemplazado por la simple alegría de un chico y su amor por el juego. El camino hacia la sanación aún era largo, pero en ese campo, bajo el cálido sol, la familia Mercer encontró un nuevo comienzo. La pesadilla había terminado, y un amanecer lento pero esperanzador estaba despuntando.